todas las visiones, todas las apariciones marianas, no son parte del depósito de la fe. Así es. No son parte. ¿Y esto qué significa? De que si no querés creer lo de Fátima, no hay ningún problema técnicamente. O sea, no digo de que no sean reales. Ahorita nos van a echar, nos Sí, van a echar todos los insultos más, sí. más diabólicos, Pero algo pero que es no la me van verdad, a poder decir es de que es no, la o sea, verdad. es la verdad, no son parte del depósito de la fe y por lo tanto no es obligatorio, o sea, no puede haber nada que sea obligatorio de creer de las apariciones. No, esto ya es demasiado. Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur, esta vez con mi amigo Néstor de nuevo acá. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y pues saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión y muy contento de estar contigo nuevamente. Néstor, en esta ocasión hay que ser sinceros, nos han llegado críticas a raíz de un video, una colaboración la colaboración previa que hemos realizado sobre Rafael Díaz. Nos tacharon de que no éramos serios, de que nos reíamos, de que incluso a mí un comentario me decía que yo no era muy espiritual y que por lo tanto, no sé, me atacaba diciendo que era muy intelectual y que me faltaba corazón, espíritu incluso. Acá lo que queremos hacer, presentar, es reevaluar del caso, evaluar el caso de nuevo, porque en mi canal tengo unos videos sobre respecto a Rafael Díaz y el padre Michel Rodríguez, pero volverlo a hacer para que la gente entienda cómo es que funciona, qué es lo que se ha dicho sobre el padre Michel Rodríguez, entender qué es lo que ha pasado, entender también lo que le pasó a Rafael Díaz, porque hay que ser sinceros, han ocurrido cosas graves. Y también, más que nada, a veces, y quiero ser muy sincero en ese sentido, no ha sido una especie de acción malintencionada de parte de nosotros, sino que ha sido algo espontáneo, porque acá no, ni Tomás ni yo tenemos un guión ya listo para leernos, sino que pues vamos sacando, hay una temática línea, pero se van conversando y vamos compartiendo cosas nuevas. Pues sí, había cosas que son tan raras que generan un poco de humor, ¿no? Pero no en la onda de burlarse de la persona, sino en darnos cuenta de cómo es posible que exista gente que pueda poner por encima la óptica de supuestas profecías, de supuestas visiones, por encima de lo que la iglesia enseña y ha estado enseñando por estos 2000 años. Y me lamenta mucho, y como hay una frase que dice, no sé si enojarme o reírme, pero hay incluso sacerdotes religiosos que dicen, yo soy religioso de la orden tal, ¿cómo te puedes burlar que no sé qué? Entonces yo digo, o sea, ¿cómo gente tan preparada supuestamente puede hacerle caso a profecías que ellos saben que no están confirmadas por la iglesia y las toman como ciertas, las defienden? Así que solamente eso quería aclarar. No se ha hecho una risa malintencionada, sino pues es un poco, por ahí va un poco algunos chascarrillos, vamos a llamarlo así, que pueden suceder espontáneamente, ¿no? Nada más. Excelente aclaración, Néstor. Realmente esto es algo necesario, porque algo que tal vez habría que aclarar es de que hay que tomarse algunas cosas con un poquito de humor, porque si yo acá vamos a hacer un análisis serio y van a darse cuenta de que el caso de Rafael Díaz, el caso del padre Michel Rodríguez, es para llorar realmente, si uno se lo pone a analizar de manera... Y es peligroso. Es peligroso para la fe, sí, también. Muy peligroso. Algo que puede decir seguramente el público es que nosotros no somos quienes para criticar a un sacerdote. No sé si alguna vez te ha pasado de que atacaste a un sacerdote de Dios, por lo tanto, que a vos te falta humildad. Está perfecto, está bien. Vamos a darle esa oportunidad. Así que no seré yo quien hable, sino que vamos a iniciar un artículo. Vamos a ser sinceros, el padre Rabasi no lo van a tachar de, como se dice, de modernista, no lo van a tachar de malintencionado,
es muy reconocido en Argentina por su gran labor apologética. Néstor, ¿vos lo conocés al padre Ravasi? Pues bueno, de alguna ocasión, más que nada por publicaciones, no he tenido el gusto de poder conversar con él, pero lo que hay que entender también es que no solamente es el padre Ravasi, ¿no? Ya ha habido muchos sacerdotes creadores de contenido, como el padre Byron, con quien También. sí tengo un poco más de afinidad, hemos conversado, hay unas cuantas veces y también he podido hacer unas colaboraciones en alguna otra actividad. Y si ven ambos videos de manera objetiva, se van a dar cuenta que no es solamente la opinión de Tomás o no es la opinión de Néstor. Siendo sinceros, creo que el caso del padre Ravasi es el más ideal porque nadie lo puede tachar de persona inculta, nadie lo puede tachar de, ¿cómo se dice?, de persona que no esté preparada para tocar este tipo de temas tan polémicos. Y justamente acá podemos ver un aviso sobre el padre Michel Rodríguez, el apóstol de los últimos tiempos, un artículo que sacó el 20 de diciembre del 2021. Bueno, el padre Ravasi es un excelente análisis de varios documentos que se han emitido sobre el caso del padre Michel Rodríguez, porque para que vos sepas, el padre Michel Rodríguez, él en múltiples ocasiones afirmaba de que, bueno, recibía apoyo de sus obispos, recibía, ¿cómo se dice?, que era un exorcista oficial de la iglesia incluso. Pero claro, la realidad muestra de que no era tan así. Existe, acá vamos a presentar, por ejemplo, una carta del obispo de Amos, Canadá. A ver si el padre Ravasi analiza una carta del obispo de Amos, que radica en Canadá. También una carta de la diócesis, del obispo de la diócesis de Hearts-Mosul, que ya vamos a analizar las cartas, lo que dicen cada una por separado. Y también analiza una evaluación teológica del doctor Marc Mirabel. Él es un reconocido marianista que ha estudiado este tipo de fenómenos. Y realmente yo creo de que la exposición que hace Ravasi sobre este tema, dar a conocer este tipo de cosas, es excelente realmente. Porque muestra de que no son cualquiera las personas que han hecho críticas ¿cómo se llama?, al padre Michel Rodríguez. No hay una gran formación respecto al tema de las revelaciones privadas. Y acá conviene dejar hablarle a los obispos, a los obispos más que nada, que son los que realmente gobiernan la iglesia. Son los supremos gobernantes de las respectivas diócesis. Y acá vamos a analizar un poquito, acá, una carta abierta a los fieles de la diócesis de Amos, del obispo, sobre qué asunto, miremos, negación de los mensajes y las profecías del padre Michel Rodríguez. O sea, ya el obispo está dejando en claro desde el asunto de que las apariciones no están aprobadas. Claro, y el título ya te lo cuenta todo. Sí. El título hace un total spoiler realmente del tema que vamos a analizar. Y ya para no hacerlo muy largo a este tema, podemos encontrar hoy 3 de diciembre de 2020, 4 meses después, hago pública esta declaración porque veo que la angustia aumenta entre muchas personas que comparten mensajes y las profecías del padre Michel Rodríguez. Bueno, acá explica de que reciben múltiples correos electrónicos de todo el mundo. Y bueno, y dice, en desacuerdo total con las apariciones y profecías del padre Michel Rodríguez. Añado que retiro mi apoyo y el de la diócesis de Amos al Studium Saint Joseph. Por las dudas, el Studium el Estudio San José es una fundación que tiene el padre Michel Rodríguez, donde supuestamente da clases. No sé, no entendí bien cuáles son los estudios, pero sí, tengo entendido que es uno de los profesores que está ahí. Y acá hay un versículo que... un versículo que saca de San Lucas. Tened cuidado, no os dejéis engañar. Realmente creo que ¿cómo se dice?, que con esta carta ya tendríamos que ser, ya está claro de que no es, como se dice, las profecías del padre Michel están desaprobadas por parte de la iglesia
y que en ningún caso se las debería publicar, ni siquiera ya especular, porque el obispo dejó en claro. Pero como yo sé de que la gente puede ser un poco dura respecto a este tema, vamos a analizar otra carta, de paso. Esta vez de la diócesis de Hearst Musum. Este está en inglés, pero bueno, el tema sigue siendo el mismo, mensajes y profecías del padre Michel Rodríguez. Y acá, respecto a la carta anterior, sí, esta es una carta donde cita al obispo Lemay, de la carta anterior, donde expresa la total desaprobación de los mensajes y profecías presentadas por el padre Michel Rodríguez. Y también refuta, niega de que sea un exorcista oficial de la iglesia y que no tiene cargos pastorales en la diócesis de Amos ni en su diócesis de Hearst Musum. Yo creo de que es clara la situación del padre Michel Rodríguez. ¿Qué pensás, Néstor, sobre este tema? Puede ocurrir un cisma por estas circunstancias, ¿no? Y por eso decía al principio que esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Y lo triste es que se puede dar por algo tan, no sé, no sé si la palabra es frívolo o no importante, vamos a llamarlo así, porque Tribal, sí. algo tribal, sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante hablar de eso, es importante denunciarlo, es importante no caer en la división y sobre todo evitar los calificativos extremos. No es justo que ya nos manden al último círculo del infierno por tener una óptica diferente. Hay religiosos, y bueno, hasta ahorita fuera de Rafael Díaz, no he visto algún otro creador de contenido serio e importante que esté a favor de ello. Todo lo contrario, he visto más creadores de contenido religiosos y sacerdotes que, al igual que estas cartas que has expuesto, confirman la no veracidad de las supuestas profecías y revelaciones del padre Rodríguez. Entonces, yo creo que una persona, no, ni siquiera quiero decir la palabra humilde porque después van a decir, nos has dicho que no somos humildes, que no, pero al menos una persona consciente, sincera con uno mismo, debería darse cuenta que si hay cartas que exponen que el padre Rodríguez no tiene la verdad en respecto y solamente respecto a las profecías, porque después creo que tanto Tomás como yo queremos que todo el mundo se salve y yo deseo que el padre Rodríguez obviamente se encuentre con Dios y que todos al final nos salvemos y también Rafael, que todos nos salvemos. Creo que aquí nadie quiere que alguien no se salve, creo que sería una persona malévola, ¿no? Todos queremos que nos salvemos y por lo tanto la idea es eso, que hablemos de estos temas para que evitemos desviarnos de la verdad que nos va a salvar. Entonces, eso es por ahí lo que quiero comentar y además de las cartas que has expuesto, pues está claramente las reacciones de otros creadores de contenido que mencionan lo mismo, ¿no? O sea, no solamente en videos, sino también hay documentos escritos de investigaciones sobre las supuestas apariciones y que no respaldan eso, ¿no? Entonces, eso deja mucho que pensar. Yo creo que la persona que piensa que todavía esto es cierto, al menos sea muy sincero con su mente y con su corazón y diga, oye, aquí, al menos que lo ponga en tela de juicio, ¿no? Tal vez digo, al menos que no nos crea ahorita, pero al menos diga, oye, ¿y si estos hombres tienen la razón? ¿Y si yo me estoy equivocando? ¿Y si Rodríguez en verdad no es un verdadero profeta? Entonces, al menos el cuestionarse ayuda mucho. Eso es lo que quiero decir. Considero que acá hay que hacer bueno, sí, pero hay gente que lamentablemente, hay que ser sinceros, van a seguir apoyando, van a seguir con, ¿cómo se dice?
el padre Michel Rodríguez es un profeta y que nosotros somos malvados. Odio decirlo de esta manera, pero esto es cierto. Todas aquellas personas que han leído claramente de que que ya hay 2 obispos que están desaprobando los mensajes del padre Michel Rodríguez, chicos, es soberbia si lo siguen apoyando. Es porque no quieren hacerle caso a los obispos. Cuando el padre Pío, vamos a poner un caso muy conocido, el padre Pío no fue apoyado en un inicio por la iglesia. Y él mismo no se seguía, ¿cómo se dice? Él aceptaba el hecho de que, él aceptaba recluirse, hacerle caso a la iglesia, incluso pese a que los fieles le insistían en que querían verlo, querían ver sus llagas incluso. Pero aún así, el padre Pío, ejemplo de obediencia, dejó en claro de que obedeciendo a los obispos se va a alcanzar la santidad. Y en el caso del padre Miguel Rodríguez vemos todo lo contrario. Vemos que se sigue promocionando, que sigue, ¿cómo se dice? Diciendo que sus profecías, o sea, ya ahora quedó con que sus profecías son reales. Y si le siguen apoyando, pese a que vieron de que 2 obispos le dijeron que no, lo siento, amigo, pero es orgullo lo que tenés. Es un orgullo de que no te permite ver la realidad. Y eso es triste. Es absolutamente triste. Va a llegar el punto en que vamos a tener que necesitar una carta de toda la conferencia episcopal de allá sí, es que es la verdad, para que al menos, no sé si hasta tome un poco de conciencia, pero es más que obvio. Y no solamente el Padre Pío, ¿no? Recuerdo ahorita con lo que comentas a San José de Calasanz, que se dedicó al tema de la educación y su metodología pues iba en contra un poco con las políticas del Estado y pues muchos cardenales fueron y le cerraron sus colegios, ¿no? Y él decía, pues ya, o sea, si ustedes ven, y de hecho muere viendo cómo la orden religiosa que en un primer momento funcionó, se iba desapareciendo. Y ahora no solamente ya pues ya es beato, sino que sus colegios pues han seguido creciendo. La iglesia se dio cuenta que, oye, no, sabes que acá estaba el Espíritu Santo y nosotros pues tomamos una mala decisión y empezaron a promocionar. Lo mismo le pasó a el santo de los jóvenes, San Juan Bosco. También hubieron cardenales que le cerraron sus proyectos, sus oratorios, sus colegios, que en un primer momento no le aprobaron la orden, ¿no? Y dijeron, sí, lo que ustedes digan. O sea, miren esa capacidad de estos hombres que tal vez no eran muy preparados, digamos, con grandes mentes teológicas universitarias, pero se daban cuenta que si el obispo, si una carta de los cardenales, o incluso el mismo Papa te decía que no, pues es no, y si decía que sí, es sí. Yo hace mucho tiempo, y disculpa que pueda hablar algo de más, eh, tuve un problema con un sacerdote, con un proyecto juvenil en mi diócesis, y que no se iba a realizar porque querían suspenderlo. Entonces, yo sé que yo me puedo equivocar o que el sacerdote se puede equivocar. Entonces expuse mi caso a mi obispo y me citó, le expliqué cuáles eran las razones de mi proceder y me dijo, Néstor, tienes mi aprobación. Luego mandó a llamar al párroco, conversamos los tres y continué con un proyecto muy bonito de acción social y evangelización bíblica en diferentes parroquias, casi 8 años. Entonces, pero si el obispo me hubiera dicho, no, Néstor, esto queda ahí, pues nada, es así. O sea, yo sería una persona fuera de sí si me pongo a discutir al obispo. Quiera Dios que al final, en un momento, Dios le dé no sé, un destello de luz y no sé, y cambie de opinión, ¿no? Y- o me lo diera a mí también para cambiar, tal vez yo me estoy equivocando.
Entonces, a lo que voy, amigo mío, es que siempre hay que preguntarnos y nos estamos equivocando. Y si lo que digo es cierto, siempre hay que cuestionarnos. A veces la gente toma cosas eh, por entero como ciertas y ahí no hay un verdadero discernimiento. No hay un verdadero discernimiento. Así es. Sí, realmente se ha perdido la moderación a la hora de discernir, y esto es algo que ha afectado muchísimo realmente a la iglesia. Porque, o sea, al pueblo cristiano en realidad, porque como no sabe discernir, empieza a aceptar cualquier tipo de revelación. Y ahora, ya entendido esto, vamos a hablar de una persona que ha promocionado muchos tipos de conspiraciones, promociones, y vamos a hablar ahora en serio sobre Rafael Díaz. Néstor, ¿te acordás que yo hace un año casi, ya no me acuerdo, hablé de que yo había hecho una investigación sobre Rafael Díaz, sobre las cosas que había dicho en varios de sus videos, y acá la vuelvo a presentar para esto por las dudas, aunque no lo crean. Esto fue hecho porque me contactó una diócesis en Knoxville. Era no, una diócesis no. Me contactó la Basílica de San Pedro y Pablo para que haga una investigación sobre Rafael Díaz. Y encontré la versión en español que tenía guardada. Y hago todo un análisis sobre lo que hace Rafael Díaz, datos generales, polémicas y cambios de logo. Que, aunque no lo crean, el cambio de logo dice muchísimo sobre él. Podemos ver cómo antes se ponía como predicador católico. Hoy en día ya no es predicador católico. No puede asociarse, su nombre no puede asociarse a la Iglesia Católica, curiosamente. Y tengo toda una lista sobre las afirmaciones escandalosas de Rafael Díaz contra la Iglesia Católica. Hay cosas como que el director del Banco Vaticano estuvo implicado en el asesinato de Juan Pablo I, y por las dudas todo está con link directo a los videos. La iglesia oculta el tercer o cuarto secreto de Fátima. El cuarto, sí. Es que mira, se me sale, disculpen ahí, no lo malinterprete, pero es que la verdad es que da mucha, no sé, da mucha risa de cómo es que menciona esas cosas, ¿no? Y es tan incoherente porque la gente dice, oye, si tienes que creer en los terceros, en los secretos de Fátima y todo, ok, pero y Rafael dice que hay un supuesto cuarto porque el tercero en verdad no era el tercero, allá mira, entonces, oye, ¿a quién le creo? ¿A los secretos que la iglesia ha aprobado o al supuesto cuarto secreto que dice Rafael que existe y que en verdad no era el cuarto y era el tercero? Y que habla, creo que, sin temor a equivocarme, me puedo confundir, creo que hablaba mal del Papa, entonces es Sí, una cosa sí. rara. Hay un comentario que ahora me recuerdo que decía que estamos esperando que Benedicto XVI reviva y rehaga de verdad, qué terrible. Yo ¿Cómo no quieren que nos riamos de eso? sí, a eso voy, Tomás, o sea, ¿cómo quieren que no nos riamos de cosas tan, no sé, random, respuestas bien random, raras y locas, ¿no? Entonces la gente está ahí, no sé, perdiendo también su tiempo, ¿no? Hay una especie de, como te dije hace algunos momentos, un rafaelismo ahí, una especie de orientación, tendencia a que todo lo que diga este señor va a misa, ¿no? Y es palabra de Dios, es verdad. La gente tiene que tener mucho cuidado, eso. Yo creo que el gran evento de Centinela fue el punto de quiebre. Creo que ahí acabó algo e inició otra vida también para Rafael. Sí. Porque como yo nunca he desmentido, Rafa, y acá quiero ser muy honesto también. Uh-huh. Yo tengo contenido de Rafael en el sentido también que ayuda y fomenta a confirmar la fe de la iglesia. Hay videos de Rafael Díaz que ayudan a confirmar que Cristo está en la Eucaristía. Hay videos de Rafael que confirman que la iglesia de Jesús es la iglesia católica.
y que por lo tanto toda persona necesita convertirse a la Iglesia Católica. Creo que tanto Tomás como yo, y espero que todo el público, pues también esté de acuerdo, ¿no? O que la Eucaristía es presencia real de Cristo, ¿no? Entonces, hay contenido muy bueno, pero después de Centinela, siento que su línea, vamos a llamar su línea editorial o su línea de contenido, cambió y se fue por cosas raras y empezar mal más de la iglesia y cosas raras. Creo que ahí fue el punto de quiebre donde ya no solamente por el título o de lo que se autodenomine, sino por todo el contenido ya dejó de ser, no sé, católico, vamos a llamarlo así, y todo empezó a hablarse de profecías y cosas un poco raras. Sí, yo pondría ese punto de quiebre realmente mucho antes, o sea, 1 o 2 años, o sea, con la creación de su canal directamente. Porque ya desde el inicio empezaba a presentar ese tipo de conductas poco apropiadas realmente. Y son cosas que, o sea, muy graves, muy graves. Para ti, ¿cuál es lo más escandaloso que ha dicho Rafael en tu investigación? Yo puse 6. Una de estas es de que insinúa que el próximo papa, no el Papa Francisco, ya voy a hablar sobre eso, el próximo papa va a ser un poseso. Ok. Yeah. Va a estar poseído por el diablo y va a atacar a la iglesia. Todo esto por las dudas tiene un montón de, ¿cómo se dice?, de referencias mostrando de que son sus videos, de dónde sale esto. Correcto. Bueno, a ver, voy a ir para atrás, pero realmente podríamos nombrar, bueno, el director del Banco Vaticano estuvo implicado en la hacienda de Juan Pablo I, que el cuarto secreto de Fátima, las revelaciones del padre Michel Rodríguez, las dudas de la consagración de Rusia y Ucrania. Eso fue un tema candente en su momento. Muchos se pusieron en duda si en verdad si el Papa había consagrado correctamente o si es según la profecía. Para mí es una absoluta tontería como han manejado muchos tradicionalistas, Sí. no, porque no son parte de la iglesia. He visto gente de sacerdotes, hay un video de 3 sacerdotes donde, o sea, le daban vuelta que la consagración se hizo mal. Podríamos decir algo que es algo que se está salteando. Muchas veces que los que tratan este tipo de cosas se olvidan. No son parte del depósito de la fe. Todas estas cosas, todas las visiones, todas las apariciones marianas, no son parte del depósito de la fe. Así es. No son parte. ¿Y esto qué significa? De que si no querés creer lo de Fátima, no hay ningún problema técnicamente. O sea, no digo de que no sean reales. Ahorita nos van a echar todos los insultos más, Sí, más diabólicos, pero algo pero que es la nunca verdad, van a poder decir es de que es no, la o sea, verdad. es la verdad, no son parte del depósito de la fe y por lo tanto no es obligatorio, o sea, no puede haber nada que sea obligatorio de creer de las apariciones. Eso es algo que mucha gente se lo olvida. Y es que hay que hacerlo recalcar siempre, porque si no van a decir, no, si no escuchás la profecía del padre Michel Rodríguez, te vas al infierno. Es imposible, porque todo ese tipo de cosas no son parte del depósito de la fe. Correcto. Lo que la gente tiene que entender es que el mensaje que Jesús eh, logra para la salvación de todas las personas se rige bajo 3 orientaciones o 3 instrumentos que no pueden cambiar: la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Todo lo que la Iglesia diga, haga, enseña, está en el catecismo de la Iglesia. Cualquier cosa que se complemente y, no sé, le dé una profundización, le dé una extensión, pues sí, si te ayuda espiritualmente, personalmente, sí. Pero si va en contra de estos 3 puntos fundamentales que no son negociables,
Entonces, pues no, por ahí no va el asunto. Y tienes razón, en eso fomento y apoyo. Yo soy muy devoto, pero soy muy sincero, por ejemplo, a la imagen de la Divina Misericordia. Y en estos últimos tiempos de mi vida, al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que es una devoción que un gran sacerdote amigo mío me hizo caer en la cuenta, ¿no? Pero en verdad el corazón de Jesús ha estado desde el día que Jesús instituyó la Eucaristía, en el momento, en el segundo cero, ¿no? La Divina Misericordia ha estado desde el momento que Cristo está en el Calvario, desde el momento cero, desde el segundo cero, ahí esa verdadera sangre y agua está ahí, ¿no? Entonces, eh, vemos en verdad que cuando uno se da cuenta que las profecías en verdad no vienen a traer, las verdaderas profecías no vienen a traer algo en contra de la iglesia, sino algo que ya la iglesia enseña, algo que ya la iglesia profundiza, algo que ya la iglesia lo tiene firme. Entonces, cuán importante, amigo mío, es leer y ver la patrística, la historia de Sí, los primeros cristianos. Los padres de la iglesia, los primeros cristianos, no eran gente de visiones, era gente más bien que daba su vida para mantener, y voy a decir una palabra que tal vez note un poco, era gente cerrada a adulterar el depósito de la fe. Yo creo que si llegamos al siglo primero y venimos a hablarles de profecías, incluso, Dios me perdone, de la Virgen de Fátima o alguna cosa así, yo creo que serían ellos los primeros en decir, oye, ¿estás seguro? De hecho, sí. el contenido de los padres de la iglesia es en desarrollar la doctrina, pero casi muy pocos hablan de visiones y darle protagonismo a las visiones y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado una vez más con ese tema, ¿no? Sí, realmente es algo que fácilmente puede envenenar la mente, lamentablemente. Una persona que, como lo he dicho siempre en un primer comienzo, y no sé si tú, pero al menos yo sí seguía, yo seguía su contenido. Es más, yo recuerdo en unas ocasiones en parroquia, cuando hablaba de un tema, le digo, si quieren conocer más información, les invito a ver tal video de Rafael Díaz, es un joven apologeta, y era muy interesante porque en ese entonces era bien jovencito, no Sí, sé, 20 años, 21 años, en verdad es un apologeta joven, creo que el más joven y famoso en ese entonces, ¿no? Entonces era un buen referente para el tema de la fe, ¿no? ahora no, Pero no, ahora es un asunto que genera un poco de confusión, ¿no? un Y no, poco. un poco bastante. La verdad, no sé cómo puede ahí estar ahí con su conciencia en paz. No lo sé. Tal vez yo me estoy equivocando, tal vez, ¿no? Pero es un poco extraño. Sí, realmente a mí es un misterio o sea, es un misterio la mente de ese tipo de personas donde se creen, eh, básicamente para mí, se creen dioses en la tierra, o dioses o poseedores de la verdad, que es algo que sería más acorde a su idiosincrasia. A ver, voy a No, compartir. él ya se convirtió en sumo pontífice hace tiempo, ¿eh? Así mismo, sí, sí, se coronó Sí, porque Papa él de la dice, Iglesia. sí, él dice el multiverso de la iglesia, porque él dice que sacerdotes sí están en la verdad, que sacerdotes no están en la verdad, que cardenales sí están acordes con la verdad, que cardenales no, que obispos son santos obispos, que obispos no, cuáles son las profecías verdaderas, cuáles son las falsas. Y él ya es como que organiza, ¿no? Y ya decide inconscientemente o consciente que cuál es cómo debería ser la organización de la iglesia, ¿no? Y bueno, ese es el problema con él, ¿no? Se ha convertido en el papa de su propia mente, ¿no? Sí, sí, sí. Un acto de soberbia absoluto, realmente, si uno se lo pone a analizar. O sea, hay que ser el más soberbio de todos para decir, yo soy el Papa. O sea, yo elijo quién está bien, quién está mal, ese sacerdote sí, ese sacerdote no, ese obispo sí, ese obispo no. Mm, Cuando sí, sí, lo que dijo el Papa, lo que dijo Francisco está mal. claro. Hay que ser muy soberbio para no obedecer. Si hay algo en lo que el demonio no nos puede imitar, es en la humildad
Y la obediencia es una de las formas de humildad más grandes que hay, Mm, porque Yo, te estás yo vi, sometiendo a alguien. yo vi en una transmisión en vivo o en una publicación que me pasaron, donde él decía que iba a reaccionar a la entrevista que le hicieron a, en Disney, que tuvo con unos jóvenes y que no sé qué, y que dio a entender de que el Papa se estaba equivocando y que no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, vemos ahí que continúa con esa línea de estar buscando qué cosa es la verdad, ¿no? Qué cosas de lo que dice el Papa es palabra de Dios, qué cosas no, etcétera, etcétera. Lamentablemente, pues, él representa todas las profecías. Ustedes vean en su canal de YouTube, o sea, todos los últimos videos que está hablando son de profecías raras y que ninguna están aprobadas o que están en proceso o que han traído problemas a la iglesia más que soluciones, ¿no? Entonces, nadie busca colgarse de algo, ¿no? O sea, no va por ahí el asunto, ¿no? Y eso es un tema muy bueno, analizar las profecías de Rafael Díaz. O sea, más no, o sea, de un plano global. O sea, qué es lo que piensa Rafael Díaz, cómo es que, porque esto es algo que dije antes, pero no pude eh, en la entrevista anterior no pude profundizarlo más. Es de que Rafael Díaz tiene una secta. O sea, ha formado una secta alrededor de su contenido, más o menos, podemos decirlo. Voy a compartir. De Acá. su persona. Sí, sí, sí. Se cree el más santo de todos, el que tiene la única verdad, y esto obedece realmente al pensamiento, o sea, a las mismas técnicas que utilizan las sectas tipo Testigos de Jehová, Adventistas, Mormones, para agrupar gente. ¿Qué hacen? Salen primero a desprestigiar a la iglesia, a decir de que la iglesia no sabe nada. Y acá, por ejemplo, acá, este es el canal oficial de Rafael Díaz. Y acá dice: el futuro papa que ordenará sacerdotisas. Este video. Eso evidentemente está queriendo atacar a la iglesia con este video. ¿Tú qué sabes del próximo papa? ¿Tenés el don para ver el futuro? Y incluso si citas a un sacerdote que puede mirar el futuro, ¿está aprobado por la iglesia? ¿Es realmente un sacerdote que está en obediencia? Mm, Estos son aspectos que, como se dice, donde uno empieza a dudar de la propia. Esto lo hace Rafael Díaz seguramente para que la gente dude de la, ¿cómo se dice? De la verdadera iglesia. Porque la verdadera, o sea, si yo te pongo en duda de que si la iglesia en un futuro va a hacer el bien, va a hacer el mal, va a ordenar sacerdotisas o no, ya no puedo escuchar a la iglesia. Y en cambio, se lo va a escuchar a Rafael Díaz. Esa es la mentalidad sectaria que se está formando alrededor de él. Lo mismo pasa con los eventos a futuro, el del 2029, profecía. eh, a ver, acá también, el padre Michel Rodríguez sobre la profecía que falló sobre el fin del mundo. Fin del mundo, de que supuestamente el Papa Benedicto iba a hacer otro concilio. Eh, Todas estas cosas obedecen evidentemente al desprestigio, por un lado, al desprestigio de la iglesia, y por el otro, para endiosarse, para él ser considerado la única fuente de verdad. Y esto lo podemos ver en, por ejemplo, Elena White con sus profecías del fin del mundo. Los testigos de Jehová con las profecías del fin del mundo. De que en múltiples ocasiones tuvieron que decir de que en 10 años, en 20 años va a ser el fin del mundo, en 30, y después no se cumplía, otros 10 años más, y así otros 10 años más. Eso es, como se dice, es una técnica de control, realmente. ¿Qué pensás, Néstor, sobre esto? sí, que esta metodología que tienen los primeros adventistas con Elena,
y de otros reformadores, no solamente de corrientes adventistas, ¿no? Sino hay tantas corrientes protestantes que nacen de gente que dice que es Jesús, hay otra gente que dice que yo soy el Espíritu Santo, hay otros que dicen que hay una iglesia que es Dios Madre, no sé si habrás escuchado alguna vez la iglesia de Dios Madre, que no se refiere a María Madre de Dios, sino existe como hay un Dios Padre, hay un Dios Madre. Bueno, y todas con sus locas ideas, ¿no? Entonces, eh, una vez más, hay algo que nunca nos podemos olvidar. Jesús le hizo una promesa a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y las puertas del infierno jamás podrán sobre ella, ¿no? Otra cita del Evangelio. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Yo rogaré, no solo, yo rogaré por ti, Pedro, para que tú no caigas, ¿no? Porque el diablo me ha pedido que te vas a zarandear, ¿no? Entonces, tantas promesas donde Jesús hace y confirma la autoridad de Pedro y que no hay ninguna profecía ni en el Apocalipsis que diga que el Papa o Pedro o el sucesor de Pedro o algún sucesor de Pedro va a ser, digamos, la figura que propicie el fin de los tiempos, ¿no? O sea, si es que el fin de los tiempos, hagamos cuenta que sea mañana, el último reducto de cristianos que existiría en el mundo va a tener que estar en comunión con el Papa, con el obispo de Gusto, Roma. ¿no? O sea, claro, entonces no puede haber ninguna profecía que desprestigie la legitimidad del sucesor de Pedro. O sea, al final de los tiempos, cuando Cristo venga, el último reducto de cristianos que encuentre en el mundo, sí o sí, tiene que estar en comunión y va a estar en comunión con el obispo de Roma. Ninguna, ¿qué te digo? Ni siquiera los evangelios apócrifos o gnósticos hablan, porque hay apocalipsis apócrifos, ninguno habla que el sucesor de Pedro va a ser el que va a ocasionar el fin de los tiempos o que él va a ser el nuevo anticristo o alguna cosa rara, ¿no? Entonces, sí, es que eso es lo que a mí me da mucha pena, cómo hay gente que cree que el Papa va a ser, si no es este el que sigue, va a ser el iniciador del fin de los tiempos, o va a ser el anticristo, o qué sé yo. Entonces a mí me da mucha pena, mucha pena. Sí. Algo Pues para añadir. prácticamente ya no los separa de los protestantes en ese sentido, porque esos Sí, manes paran atacando a la iglesia, que es la gran prostituta, y que el Papa Francisco, los papas son los anticristos, etcétera, etcétera. O sea, al final están casi a la vuelta de la esquina a confirmar lo mismo, a este paso. Y sí, es lo único que quiero aportar. me acuerdo mucho del versículo, amados, primera carta de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mm. Cuidado, cuidado. O sea, ya nos advierte, hay muchos falsos profetas, muchos. Y también algo que es un versículo que es sobre las señales del fin del mundo. Y a ver si me aparece acá. En aquel muchos dicen, bueno, viste que hoy en día muchos hablan de que hay una gran apostasía. En aquel tiempo se apartarán de la fe, unos otros traicionarán y se odiarán. Y esto es algo que muchos olvidan. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Cuidado, hay que tener cuidado de los falsos profetas. O sea, no los trata como que si son algo que no existe. Existen, muchos se están aprovechando. El padre Michel Rodríguez, el padre Gobi, que es otra persona que ha insistido muchos en sus profecías, no, bueno, no es, él no dijo nada sobre el cuarto secreto de Fátima. Pero todo ese tipo de cosas son cosas que están engañando a la gente hoy en día y que realmente están alejando a las personas de Dios.
Están Néstor. fomentando el Jesucristo sí, iglesia no. O sea, Exacto. y ese es el estandarte de los protestantes, lamentablemente. Jesucristo sí, iglesia no. Jesucristo sí, religión no. Cuando el ser humano se separa de la iglesia de Cristo, pues se aleja más de la oportunidad de salvarse, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena, perdón, que la gente se identifique, sí, yo soy católico, pero con el Papa yo no quiero saber nada. O sea, Exacto. no puede ser eso. El Papa, más que una figura o cabeza de la iglesia, es una garantía de que Cristo está con nosotros, de que Cristo nos acompaña. Es la garantía de la unidad de la iglesia, es la garantía de la tradición apostólica, es la garantía del magisterio de la iglesia. Sin la cabeza de la iglesia, sin el obispo de Roma, todo esto no puede caminar. Por eso ha sido la iglesia muy sabia en declarar dogma la infalibilidad del obispo de Roma, porque más allá de una autoridad, eh, es una pieza clave en la línea dogmática de la tradición apostólica. ¿Cuántos papas en la historia de la iglesia han corregido ya en el siglo I? San Clemente, obispo de Roma, a la iglesia de Corinto, hace una carta extensa pero bellísima y les invita a la comunión, a la unidad, porque si no van a acarrear un gran pecado, dice, un gran pecado. Fíjate cómo los primeros cristianos se daban cuenta que si el Papa estaba en Occidente, pero tenía autoridad de ingerir en las Toda cosas la que se iglesia. hacían, y claro, en toda la iglesia, en todo Oriente, Occidente. Entonces, cuánta mayor razón en este siglo XXI, donde la figura del obispo de Roma se ha desarrollado tanto más que en el siglo I, y que en estos tiempos estemos dudando de la unidad con la comunión con el obispo de Roma. Bueno, Néstor, creo que al menos de mi parte se han tocado todos los puntos. Por las dudas, ¿vos Correcto. querés tocar algo más? No, está todo mencionado. Espero que todos acá se hayan llevado algo para o sea, algo en su corazón. Ver de que el caso, o sea, hemos analizado, hemos visto seriamente el caso del padre Michel Rodríguez, el caso de Rafael Díaz, y cómo no es que es un pensamiento de nosotros, así que nos surgió, lo vamos a atacar porque somos re malos. No. Hasta obispos se han pronunciado y han dejado en claro, no es conveniente seguirlos. No es conveniente. ¿Por qué? Porque están, o sea, el padre Michel Rodríguez no solo que ha mentido sobre las profecías y de que era exorcista, resultó que era mentira, sino que recibió desaprobación, incluso de 2 obispos. Y en el caso de Rafael Díaz, podemos ver, pudimos ver con el caso del evento Centinela, que no caracteriza bien la Iglesia Católica. Digo, no caracteriza bien, no puede representar la fe católica en una diócesis. Y seamos sinceros, en una y en todas las diócesis. Esto generalmente se extiende. O sea, se extiende. Es obvio que es obvio que se aplica a toda su enseñanza. Uh-huh. Entonces, que nos vengan a decir que somos envidiosos, que nos falta espiritualidad, que somos los malos. Yo sugiero que se tienen que revisar ustedes mismos y ver si ustedes no son los únicos orgullosos que, a pesar de que el obispo claramente dejó de que no hay que seguirles y ustedes le siguen, es una franca desobediencia a la iglesia y es un alejamiento doctrinal muy grave, porque como dijo Néstor, esto va a conducir a pecados graves, a un alejamiento más, o sea, quieren luchar contra la separación en la iglesia, sí, comencemos en casa, comencemos obedeciendo a los obispos. El testimonio de Néstor con su proyecto de evangelización es un perfecto ejemplo de que hay que estar sometidos, no porque nos pisa la cabeza, no. San Pío nunca se sintió pisado. O sea, es verdad que al final ¿cómo se dice? Muchos creen de que la iglesia se equivocó. La iglesia no se equivocó.
La iglesia, por ser justamente por la promesa que hizo Jesús a Pedro, no se va a equivocar con lo que enseña. Y tengamos fe en la iglesia. Correcto. Y además está en el credo. Creo en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Un poco más, y justamente en la parte final, somos la iglesia apostólica, somos una iglesia que no es que viene un fulanito que dice yo soy pastor y ya, sino que nuestra dirección espiritual se rige bajo la orientación de los sucesores de los apóstoles. Qué lindo saber que pertenecemos a una iglesia que viene de la transmisión de los apóstoles, ¿no? Con gran alegría también los hermanos ortodoxos gozan de ese prestigio, ¿no? Y estoy muy feliz, la verdad, hermano, de poder también liberarme un poco, de expresar algunas cosas que el video anterior y sobre todo los comentarios que realmente nos dejaron eran muy tristes, pero qué bueno que haya esta oportunidad para aclararlo también. Bueno, Néstor, ya 1 hora y media realmente de vivo, así que ya no te quiero quitar más tiempo realmente. Espero que a todos les haya gustado el video. Realmente espero que se hayan llevado algo a sus corazones. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego, pase bien.